Artículo 46 de la Constitución Política del Perú. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. En noviembre de 2020, el mundo entero fue testigo de la voz de la generación del Bicentenario, como nos han llamado en Perú. Agradecer a todos esos jóvenes porque esta es la generación de los jóvenes que nos ha dado una lección de cómo se debe gobernar este país. Los peruanos reventamos de nuestra burbuja gracias a la destitución del expresidente Martín Vizcarra por Merino. Dejo Palacio y Gobierno. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. Una rata sin estudios ni títulos registrados, el tercer presidente en 4 años del Perú. E iniciamos a dudar, ¿por qué estamos como estamos? Comenzamos a investigar por iniciativa propia, reconociendo mucho del daño que generaciones pasadas dejaron en el olvido. Compartimos esa información basándonos en fuentes confiables, aunque es internet y el filtro de fake news es aterrador, especialmente en 2020, probablemente uno de los peores años para la humanidad y si no, por lo menos para el Perú sí. Personas en todo el Perú han marchado el día de ayer. No hay región que no haya tenido en alguna ciudad una marcha sustancial. Soy artista y admito que odio la política y prefería dejárselo a los especialistas, pero después de tanto me di cuenta que la apatía solo llenaba los bolsillos de las ratas que dicen representarnos. ¿Qué es lo que les molesta? ¿Cuál es su protesta? Algo les fastidia, pero no logro entender qué. Seguiré trabajando a favor de la corrupción. Estaba dándoles el control de mi voto, decisión, responsabilidad e incluso de mi propia vida. La corrupción, el egoísmo y la avaricia son parte de cada día en la tierra. El peruano, ignorante o no, ya dijo: hoy, ¿verdad? Arriesgamos nuestras vidas en plena pandemia mundial para hacernos escuchar. Si nuestra prensa nacional no nos quiso escuchar, el señor Manuel Merino es el nuevo presidente constitucional de la República y al que no le guste, a joderse y a aguantar. Decimos que el mundo entero nos escuche, desde casa, por redes sociales o en las calles mismas. Logramos hacer que el Congreso sea sinónimo de water. Manchamos el nombre de cada uno de ellos. Le sacamos de todo, tanto que no pudieron con la vergüenza e hicimos que 13 de los ministros renuncien, algunos congresistas e incluso el mismo titulado presidente asesino Merino. A todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la República. Ya que se registraron 2 muertes, 114 heridos y 41 desaparecidos. Aunque estamos en Perú, así que ¿cuántos casos ignorados o ocultados habrán? Quisieron atentar con nuestro ambiente, estudios, economía, incluso con nuestras propias vidas, las del futuro del país. Nuestro policía, quienes deberían de velar por nuestro bienestar, nos atacó con 14.000 granadas lacrimógenas, 37.283 cartuchos lacrimógenos, 1.400 dispositivos de alta emisión, 10.500 cartuchos con perdigones de goma, 15.295 pelotas de goma, 410 granadas de aturdimiento y les juro que mucho más. El día de ayer no ha salido ningún efectivo externo y esto te lo puedo asegurar, no ha salido ninguno. Porque tú salgas a marchar no significa que la policía te tiene que matar.
todo con un valor aproximado de $2 millones sacado de nuestro bolsillo. Y algo que no tiene precio es humillar sexualmente a varias mujeres que fueron detenidas. Aún así respondimos con estrategia. Formamos brigadas desactivadoras de bomba, brigadas de primeros auxilios, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro para rescatar a los animalitos dañados. ¡Llegó la hora! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, mano! ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos, Chicho! No somos personal de salud y solamente venimos a colaborar con los chicos y que nos agredan así, nos han tirado bombas. Quienes no pudimos ir a marchar por tener o ser personas de alto riesgo ante el virus mortal COVID-19, donamos agua, comida, protectores faciales, bicarbonato, gasas, dinero, muchas más cosas. O las microempresas, ni siquiera las grandes empresas, organizaron rifas para apoyar a los jóvenes que siguen gravemente heridos por el ataque de un gobierno usurpador. Todos los que amamos nuestro país, tengamos la profesión que tengamos, apoyamos con nuestro granito de arena. Como peruanos creativos que somos. Todo esto y más en una semana, gracias a que trabajamos unidos por un mismo propósito. Hay algo que quiero resaltar y probablemente algunos de ustedes ya lo saben, y si no, aquí va. Fuimos testigos de que muchos de los ataques fueron ocasionados por los mismos protestantes. Mejor dicho, y siendo claros, esos no fueron otros ni nada más que ataques de terrorismo. Este huevón tiene un martillo. Están trayendo piedras como mierda. ¡Oh, demasiado! ¡Están mirando! ¡Vamos, todos, vamos! Acá en el Parque Metropolitano. Podría decir de que ya pasamos por lo peor, ya que estuvimos a punto de ser liderados por gente relacionada al terrorismo de los 80s, quienes al tener la oportunidad pasaron sea como sea su lista para la nueva mesa directiva. Al final, como todos sabemos, el Partido Morado logró ganar, estando conformadas por distintos partidos para conseguir el consenso, dándole así el título del cuarto presidente del Perú en los últimos 4 años a Francisco Sagasti. Juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República. Ingeniero industrial, investigador, autor de más de 25 libros, cuenta con un PhD y bueno, tiene mucha experiencia internacional. Un hombre que da mucho que pensar. Creo que todo el Perú tiene los ojos bien puestos encima de él, ya que no tendremos otra hasta las elecciones de abril del 2021. A pesar de todo, la destitución de Merino fue solo el inicio, ya que aún no procesan a los 68 congresistas que han cometido delitos. Merino, Antero Flores Alao, Gastón Rodríguez y los altos mandos policiales siguen libres y perdidos. Personalmente pienso que no es necesario que cambiemos la Constitución, sino asegurarnos de que sea correctamente empleada y avalada por una cultura política apropiada. Cada año mueren indígenas del Perú luchando por sus territorios, así como violan y matan mujeres por el alto nivel de machismo en el Perú, o también agreden física y o mentalmente a personas que simplemente piensan distinto. Estos y miles de problemas vemos a diario en el Perú y en el mundo. ¿Cuál es la solución? 1. Informarse y autoeducarse, siempre basándonos en fuentes confiables. Deberíamos ser capaces de cuestionarnos cuando algo parece extraño, investigar y sacar nuestras propias conclusiones, pero posteriormente compartirlo bajo argumentos y fundamentos. Esto aplica para cada votación. Si no nos informamos bien, harán de nosotros sus marionetas, como vienen haciendo, y el ciclo se repetirá. 2. No olvidar. No cometamos los mismos errores de otras generaciones y no permitamos de que esto vuelva a ocurrir. No olvidemos para que esas muertes y heridos no hayan sido en vano y a su vez poder proteger el futuro de nuestros niños. Somos parte de la historia. 3. No ser corrupto. Si no quieres que te gobiernen corruptos, inicia contigo mismo. Básicamente es corromperse haciendo hechos inmorales o antiéticos. Si no respetas las leyes de tránsito, botas basura en la calle, no respetas las leyes, manejas cuando has tomado, te estacionas donde no debes, pagas por documentos o papeles falsos que no están a tu nombre, compras cosas robadas, quieres pagar coima, invades impuestos o mientes para beneficiarte por X motivos, alias hacerse el vivo. Entre otras cosas, estás siendo parte de la corrupción y el gran problema en la humanidad. Y por último, por favor, respeten.
Creo que no he sido la única que se ha sorprendido por alguno de los pensamientos de nuestros amigos durante este mes debido a la crisis política. Si te pasa en cuanto a política, creencias o religión, orientaciones o estilos de vida distintos, respeten, que vivan creyendo cosas distintas a las tuyas bajo sus fundamentos y creencias. No está mal, está bien siempre y cuando no dañen a nadie. Evitemos pasar a mayores y creo que es válido pensar sus derechos acaban cuando acaban con los míos. Sin embargo, y para finalizar, quiero dejar en claro que no apoyo la violencia. Y entiendo lo frustrante que puede ser, pero muchas veces una mente fría puede ser más poderosa que un cuerpo caliente. Gracias. Mi nombre es Linet Natalie, pero pueden llamarme Lee y nos vemos en un próximo video.